Los 5 fundamentos del bautismo y la misión del bautizado. Y el bautismo borra el pecado original. Si en la doctrina de la Iglesia Católica, el bautismo es considerado el sacramento que borra el pecado original. Aquí te explico más sobre este concepto. 1. Definición del pecado original. Origen. El pecado original es el estado de separación de Dios que todos los seres humanos heredan debido al pecado cometido por Adán y Eva en el jardín del Edén. Según la enseñanza católica, este pecado tiene consecuencias que afectan la naturaleza humana. Consecuencias, se entiende que el pecado original no es un pecado personal, sino una condición que afecta a todos los seres humanos. Esta condición incluye la inclinación al pecado, concupiscencia, y la necesidad de salvación. 2. El bautismo y la remisión del pecado original. Gracia bautismal. Cuando una persona es bautizada, se cree que recibe la gracia de Dios que elimina el pecado original. Esta gracia se manifiesta a través de la inmersión en agua o la aspersión, simbolizando la purificación. Ritual del bautismo. Durante la ceremonia, se invoca el nombre de la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se realizan oraciones que piden la remisión del pecado. La Iglesia enseña que a través del bautismo, el individuo es renovado y se convierte en un miembro de la comunidad cristiana. 3. Bautismo infantil. Práctica común. La Iglesia Católica practica el bautismo infantil, basado en la creencia de que todos los niños nacen con pecado original y por lo tanto, necesitan ser bautizados para ser liberados de esta condición. Se considera un acto de gracia, ya que el niño no puede decidir por sí mismo. 4. Compromiso postbautismo. Educación en la fe. Después del bautismo, los padres y padrinos asumen la responsabilidad de educar al niño en la fe cristiana, ayudándolo a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio y a desarrollar una relación personal con Dios. 5. Perspectiva teológica. Catecismo de la Iglesia Católica. Según el Catecismo, el bautismo no solo borra el pecado original, sino que también inicia al bautizado en la vida de la gracia y le otorga la dignidad de Hijo de Dios. Se le da la capacidad de crecer en fe y en la relación con Dios. En resumen, el bautismo es un sacramento fundamental que borra el pecado original y permite a la persona entrar en una nueva vida en Cristo, siendo parte de la comunidad de la Iglesia. 2. El bautismo tiene un sello indeleble. Si en la doctrina de la Iglesia Católica, se enseña que el bautismo imprime un sello indeleble en el alma de la persona. Aquí te explico más sobre este concepto. 1. Sello indeleble. Definición. El sello indeleble o carácter sacramental, es una marca espiritual que se recibe en el bautismo y que no se puede borrar. Este carácter distingue al bautizado como un miembro de la comunidad cristiana y como un seguidor de Cristo. Permanencia. A diferencia de otros sacramentos, que pueden ser repetidos como la penitencia, el bautismo solo se recibe una vez y su efecto es permanente. Este carácter significa que la persona siempre será reconocida como cristiana, sin importar las decisiones futuras que tome. 2. Fundamento teológico. La Sagrada Escritura, aunque el término sello no se menciona explícitamente en los relatos del bautismo en la Biblia, se basa en la tradición y la enseñanza de la Iglesia. En 2 Corintios 1, 21-22 y Efesios 1, 13-14, se hace referencia al sello del Espíritu Santo, lo que apoya la idea de un carácter distintivo en los creyentes. Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo explica que el bautismo, al imprimir este sello, otorga al fiel una pertenencia especial a Cristo, así como la capacidad de vivir en comunión con la Iglesia y participar en sus sacramentos. 3. Implicaciones del sello indeleble. Llamado a la santidad, el sello indica que el bautizado está llamado a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio y a ser un testigo de Cristo en el mundo. Compromiso misionero. Cada persona bautizada tiene la responsabilidad de compartir su fe y contribuir a la misión de la Iglesia. El sello refuerza el llamado a vivir y promover los valores cristianos. 4. Relación con otros sacramentos. Confirmación y orden sacerdotal. Otros sacramentos, como la confirmación y el orden sacerdotal, también imprimen un sello indeleble. Estos sacramentos complementan el bautismo y fortalecen el compromiso del bautizado en la vida cristiana. 5. Conclusión. El concepto de un sello indeleble en el bautismo resalta la importancia de este sacramento en la vida de un cristiano. Representa un cambio fundamental en la identidad de la persona, estableciendo un vínculo permanente con Dios y la comunidad de fe. Por lo tanto, el bautismo no solo es un rito de iniciación, sino también un llamado a vivir una vida en conformidad con la fe cristiana.
3. Con el bautismo te hace hijo adoptivo de Dios. Si en la doctrina de la Iglesia Católica, el bautismo es considerado el sacramento que hace a la persona hijo adoptivo de Dios. Aquí tienes una explicación más detallada sobre este concepto. 1. Adopción como hijos de Dios. Nacer de nuevo, el bautismo se describe como un renacer. En el Evangelio de Juan 3:5 Jesús dice que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Al ser bautizado, una persona nace de nuevo en el sentido espiritual, lo que permite su adopción en la familia de Dios. Relación filial. Al recibir el bautismo, se establece una nueva relación con Dios. La persona es incorporada a la familia divina y se le concede el estatus de hijo de Dios. Esto implica una relación de amor y comunión con el Padre Celestial. 2. Fundamento bíblico. La Escritura, la Biblia hace referencia a esta adopción en varios pasajes. Por ejemplo, en Gálatas 4:7 se dice que Dios envió a su Hijo para redimir a los que estaban bajo la ley, para que fuéramos adoptados como hijos. En Romanos 8:15 se menciona que al recibir el Espíritu Santo, los creyentes pueden clamar a Dios como Abba, Padre. El Espíritu Santo, el bautismo confiere el don del Espíritu Santo, quien confirma la adopción y ayuda a los creyentes a vivir como hijos de Dios. 3. Implicaciones de ser hijo de Dios. Dignidad y responsabilidad. Ser hijo adoptivo de Dios confiere una dignidad especial. Los bautizados son llamados a vivir de manera coherente con esta nueva identidad, reflejando el amor y la justicia de Dios en sus vidas. Vida en comunidad. La adopción no solo es individual, sino que también conecta a la persona con la comunidad de creyentes, la Iglesia, donde puede crecer en la fe y la comunión con otros hijos de Dios. 4. Compromiso del bautizado. Vivir la fe. Al ser hijo de Dios, el bautizado tiene la responsabilidad de vivir conforme a la voluntad divina y a los principios del Evangelio. Esto incluye el amor al prójimo, la búsqueda de la justicia y la promoción del bien común. Participación en los sacramentos. Como hijo de Dios, el bautizado es invitado a participar plenamente en la vida sacramental de la Iglesia, incluyendo la Eucaristía y la confirmación, para seguir creciendo en la fe. 5. Conclusión. El bautismo, al conferir el estatus de hijo adoptivo de Dios, es un sacramento fundamental en la vida cristiana. Establece una relación íntima con el Padre Celestial y marca el comienzo de una nueva vida en la fe, llena de responsabilidades y oportunidades para vivir en comunión con Dios y la comunidad. 4. El sacramento que convierte a una persona en partícipe de la Iglesia. Si el bautismo es el sacramento que convierte a una persona en partícipe de la Iglesia, la comunidad de creyentes. Aquí tienes una explicación más detallada sobre este aspecto. 1. Ingreso a la comunidad cristiana. Puerta a la Iglesia. El bautismo es considerado la puerta de entrada a la comunidad de la Iglesia. Al recibir este sacramento, la persona se convierte en miembro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Significado de la comunión. El bautismo no solo significa la inclusión en la Iglesia local, sino también en la Iglesia universal, que abarca a todos los cristianos a lo largo de la historia y en todo el mundo. 2. Identidad en la Iglesia. Hijos de Dios. Al ser bautizados, los creyentes son reconocidos como hijos de Dios y por lo tanto como hermanos y hermanas en Cristo. Esta relación de fraternidad crea un sentido de comunidad y pertenencia. Diversidad en la unidad. La Iglesia está compuesta por personas de diversas culturas, trasfondos y vocaciones, pero todos están unidos en Cristo a través del bautismo. 3. Participación en la vida de la Iglesia. Sacramentos. Una vez bautizados, los fieles pueden participar en otros sacramentos, como la Eucaristía, la confirmación y la penitencia. Estos sacramentos son medios a través de los cuales los creyentes crecen en su fe y en su relación con Dios. Misión y servicio. Los bautizados son llamados a vivir su fe activamente. Esto incluye participar en la misión de la Iglesia, que es proclamar el Evangelio, servir a los demás y trabajar por la justicia y la paz en el mundo. 4. Compromiso del bautizado. Responsabilidad. Al ser parte de la Iglesia, los bautizados tienen la responsabilidad de vivir según los valores del Evangelio y de contribuir al bien común dentro de la comunidad. Formación en la fe. Es fundamental que los bautizados reciban una formación continua en la fe para profundizar su comprensión y vivir su vocación cristiana plenamente. 5. Cuerpo de Cristo. Teología del cuerpo. La Iglesia es vista como el cuerpo de Cristo, en el que cada miembro tiene un papel único y esencial.
A través del bautismo, se recibe un don o carisma que puede ser utilizado para el bien de la comunidad y la edificación de la Iglesia. 6. Conclusión. El bautismo no solo inicia la vida espiritual de una persona, sino que también la integra en la Iglesia, estableciendo una relación de pertenencia y responsabilidad. Ser parte de la Iglesia implica un compromiso a vivir la fe de manera activa, participar en la vida sacramental y contribuir al trabajo misionero de la comunidad. El bautismo es uno de los 3 sacramentos de iniciación cristiana. Correcto, el bautismo es uno de los 3 sacramentos de iniciación cristiana, junto con la confirmación y la Eucaristía. Aquí te explico más sobre cada uno de estos sacramentos y su importancia en la vida cristiana. 1. Bautismo. Significado. El bautismo es el sacramento que inicia la vida cristiana. A través de él, la persona es liberada del pecado original, se convierte en hijo adoptivo de Dios y es incorporada a la Iglesia. Ritual. El ritual del bautismo implica la inmersión o aspersión con agua, simbolizando la purificación y el renacer a una nueva vida en Cristo. Se suele realizar en la infancia, aunque también puede hacerse en la adultez. 2. Confirmación. Significado. La confirmación es el sacramento que fortalece la gracia recibida en el bautismo. Confirma al creyente en su fe y le otorga el don del Espíritu Santo, capacitándolo para vivir como testigo de Cristo en el mundo. Ritual. En la confirmación, el obispo o el sacerdote unge al confirmado con el crisma, una mezcla de aceite y bálsamo, y le impone las manos, invocando el Espíritu Santo. Este sacramento suele recibirlo en la adolescencia o juventud. 3. Eucaristía. Significado. La Eucaristía es el sacramento en el que los creyentes reciben el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el centro de la vida cristiana y representa la celebración de la última cena de Jesús. Ritual. La Eucaristía se celebra en la misa, donde se realiza la consagración del pan y el vino. Los fieles se alimentan del cuerpo y sangre de Cristo, fortaleciendo su unión con Dios y con la comunidad. 4. Importancia de los sacramentos de iniciación. Integración en la Iglesia. Juntos, estos sacramentos forman un proceso de iniciación en la vida cristiana. A través del bautismo, la confirmación y la Eucaristía, la persona es incorporada plenamente en la comunidad de la Iglesia. Crecimiento espiritual. Cada sacramento construye sobre el anterior, permitiendo al creyente crecer en su fe y profundizar su relación con Dios. La gracia recibida en cada uno de ellos fortalece al fiel para vivir su vocación cristiana. 5. Conclusión. Los sacramentos de iniciación cristiana son fundamentales para la vida de todo creyente. El bautismo, la confirmación y la Eucaristía forman un camino integral hacia la vida en Cristo, equipando a los fieles para ser miembros activos y comprometidos de la Iglesia y del mundo.